Hay un mover aquí. Vine hoy por ti. Hay un mover aquí. Vine hoy por ti. Y hoy me entrego a ti. Vine hoy por ti. Muévete, muévete. Sí, Señor, muévete, muévete. Oh, muévete, Señor, muévete hoy, muévete hoy. ¿Cuántos se entregan hoy a Jesucristo? Amén. ¿Cuántos se entregan hoy sus cargas a Él? Bueno, mis amados, vamos a ir un ratico ahí a la palabra, ¿sí? Algo seguro vamos a compartir. Doy gracias a Dios por la bendición que nos da de celebrar este tercer campamento familiar. Y cada día vamos a procurar poner este lugar más bonito, ¿saben? Estamos soñando con hacer una piscina con palmeras. ¿En serio? Así es que mira, todos los que están aquí ya tienen el cupo asegurado para cuando esa piscina esté lista. Mira, les voy a decir algo. Cuando eso pase, mucha gente va a querer inscribirse y ya no va a haber cupo. ¿En serio? Créame que vamos a pedirle a Dios que nos dé esa bendición de poder hacer de este lugar ese lugar que ya otra gente está viendo como un lugar de paz. Imagínense usted. Hay un grupo de hermanos que estuvieron aquí hace unos 15 días atrás, de pastores de la organización, y ellos decían, en ese lugar se respira una paz como en ningún lado. Yo le invito a que podamos apreciar lo que Dios nos ha regalado, amén. Pero créanme que lo de la piscina con palmera va. Sí. Y también van los trajes de baño enterizos. Bueno, yo no sé. Mira, hoy tenemos un tema que nunca hemos visto. Edifícanos. No, eso era parte de la broma para hacerlos reír. Hoy estamos hablando de este tema que lleva por nombre bendiciendo a 1000 generaciones. Diga conmigo, bendiciendo a 1000 generaciones. No solamente a mis generaciones, sino a 1000 generaciones. Amén. Porque mis generaciones, ¿verdad?, más cercanas son mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Pero nosotros como iglesia entonces tenemos que tener una óptica, y la bendición que nosotros tenemos que clamarle a Dios es sobre todas las familias. Amén. Y pensaba en esta, bueno, mira, hasta me hicieron una franela exclusiva que dice 1000 generaciones. ¿Cómo le parece? Se dan cuenta que esta gente no pierde en detalles. Este equipo de logística me tienen impresionado. Hoy a las 6 de la tarde me dice, mira, aquí está la franela del tema del día de hoy, 1000 generaciones. Bueno, qué chévere esta gente. Y entre ellas mi esposa ahí con la logística. Bueno, ¿cuántos quieren ser de bendición? ¿Sí? ¿Sabe que nosotros podemos ser de bendición? Como también hay personas que pueden ser de maldición para otros. Y cuando voy a la palabra, encuentro que Dios tiene planeado es la bendición para sus hijos. Pero el enemigo entonces se ha levantado y quiere introducir la maldad, la maldición. Y eso es sobre generaciones también. Y dice la escritura ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 20 de Éxodo, verso 5, viene hablando de los 10 mandamientos. ¿Saben? ¿Se acuerda de los 10 mandamientos? ¿Sí?
Dice entonces, cuando habla de no hacerse dioses ajenos, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni hacerse imágenes de ningún tipo ni de animales, ni de nada así, ni en ningún lugar, sino solamente adorar a un solo Dios. Dice, no te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, ¿qué dice? Soy Dios celoso. ¿Dios es Dios qué? Celoso. Y dice, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros. Dios no tolera eso, ¿sí? Como no tolera el pecado. Pero pienso que esto es uno de los pecados que más le ofenden a Dios, porque es cuando el hombre entonces rechaza a Dios. Dice entonces, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, esos que desprecian a Dios para ir en búsqueda de otros dioses. Toda la familia de los que rechazan, dice, queda afectada. ¿Hasta cuáles? Hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. ¿Ha escuchado usted el tema por allí de maldiciones generacionales? ¿Había escuchado eso? Bueno, hay maldiciones generacionales y hay malos ejemplos generacionales también. Y estas maldiciones generacionales vienen dadas solamente por una razón. Y la razón es porque en esa familia no se ha levantado una persona que le crea a Dios. Una persona que crea en la buena noticia, que crea en el plan perfecto de Dios, que fue enviar a su Hijo Jesucristo para que viniera a este mundo a salvar al pecador y con su sangre derramada en la cruz limpiar toda la maldad, y en ese momento se deshace toda cadena. No es que se rompe, es que se deshace. ¿Está conmigo? Toda cadena de maldición, de pecado. Mira, hay personas que llegan atados a tantas maldiciones. Algunas personas llegan diciendo, inclusive fui iniciado ya como sacerdote de la santería. ¿Qué hago? Otros llegan diciendo, cuando yo era un niño muy pequeño, mis padres me entregaron, porque eran hechiceros, me entregaron a Satanás. ¿Qué hago? Y muchos lo que quisieran es que de repente buscáramos un escuadrón de los Glow Faster, ¿verdad? Pero nosotros no trabajamos de esa manera, ¿saben? Nosotros lo que creemos es que el poder redentor de Jesucristo en la cruz del Calvario, la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario, es tan capaz, es tan plena, es tan suficiente para deshacer cualquier maldición. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada, escúcheme bien, ni nadie, ni ningún aspecto científico, ni nada, ni de pastores, ni de profetas, nada que esté por arriba de la misericordia de Dios y del poder de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Así es que todo es por fe. Entonces la palabra nos está hablando y dice que esto es lo que pasa con los que rechazan a Dios por ir en búsqueda de otros dioses. Pero dice, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Gloria a Dios. Derramo, dice el Señor, amor inagotable. ¿Por cuántas generaciones? Otras versiones dicen por millares de generaciones. ¿Sobre quiénes? Sobre los que aman y obedecen los mandatos del Señor. Y cuando pensaba en este campamento, mis amados, orando al Señor, ¿verdad? Hemos estado en este tiempo con el equipo de trabajo de la iglesia, los pastores asociados, hemos estado clamándole al Señor por todo esto que estamos procurando este año hacer. Dios nos ponía este nombre de 1000 generaciones. Y si usted se da cuenta, lo que nosotros estamos haciendo como iglesia tiene un propósito muy claro. Por ahí vi ¿a quién? Ajá, tú. Ezio, ¿dónde está Ezio? Ven acá. Es que cuando lo vi a él y vi esa franelita que no es igual a la mía, por supuesto, porque la mía es única. Por cierto, esta es de mi esposa, pero hoy se la quité. Hoy se la quité prestada. Esta franela que tiene Ezio es parte de nuestro plan de vida como iglesia.
Habla de discipulado, ¿qué? Generacional. ¿Qué más dice ahí atrás? Páguela, que no la pagabas. Discipulado, ¿qué? Generacional. Esa es nuestra visión, mis amados. La iglesia Gran Campaña de Fe, solamente porque a Dios le ha placido tener un despertar en este tiempo, estamos orientados, mis amados, a que las generaciones futuras serán discipuladas. ¿Cuántos dicen amén? Serán discipuladas en la palabra de Dios, serán discipuladas en los principios doctrinales de la palabra de Dios. Acabamos de ver un principio allí establecido, y es que las personas entonces que van en búsqueda de otros dioses, que le dan la espalda a Dios, esas personas van a tener que tolerar hasta la tercera y cuarta generación maldiciones, y el pecado será extendido hacia sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Pero los que amen a Dios, dice la Escritura, dice que Él va a derramar su amor inagotable, gloria a Dios, por millares de generaciones. Y es lo que usted y yo necesitamos, mis amados, pedirle a Dios que Él haga encender en nosotros ese fuego, ese anhelo, ese querer de nosotros enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que ellos se encarguen de enseñarle a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos, para que las próximas generaciones sean generaciones que puedan escuchar del mensaje de la buena noticia. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario, mis amados, que en nosotros se encienda esa pasión. ¿Sabe por qué? Si no se enciende esa pasión, lamentablemente vamos a ser personas conformistas, religiosas. Dios no quiere que usted y yo perdamos el tiempo. Dios quiere que nosotros tengamos objetivos claros, una visión clara, que nosotros vayamos juntos hacia la meta, que nosotros entendamos que hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, que nosotros entendamos que el enemigo no anda en carrito, el enemigo anda queriendo destruir hogares, matrimonios, familias completas, jóvenes. Anda queriendo destruirles la identidad a los jóvenes, anda queriendo dañar, robar fe, robar esperanza. Y nosotros entendemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y que necesitamos levantarnos en fe y decirle a Dios: Dios, nosotros queremos ir y obedecer lo que tú nos has mandado. Dios quiere que usted y yo cumplamos su voluntad divina. ¿Cuántos dicen amén? Que dice ahí la Escritura en el Salmo 77. Aquí lo tienes. Salmo 77 dice: oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. ¿A quién le vamos a contar eso? A nuestras próximas generaciones. Y sabe, cuando yo veo a Milan, hola Milan, veo a estos niños, al Roy, a todos estos niños, a Chalón, a todos los que están por allí, yo digo: Señor, estos niños, si nosotros hacemos la tarea bien hecha, estos niños se van a encargar de pasar la buena noticia a esas generaciones futuras. Pero sabe usted, yo tenemos una responsabilidad muy grande, y es que tenemos que hacer la tarea ¿cómo? Bien hecha. Y esa tarea tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Y esa tarea tenemos que entender que si nosotros no lo hacemos, lamentablemente esas futuras generaciones se podrían estar perdiendo. Porque sabe, aun cuando creemos que la venida de Cristo está muy cerca, ¿cuántos dicen amén? Pero no sabemos realmente cuán cerca está. El apóstol Pablo dijo: si no hemos muerto y viene Jesucristo, entonces nosotros tendremos la dicha de verle venir entre las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero y se encontrarán con Él en los aires. Mire la expectativa que tiene este hombre. Sabe, unos 30 años después de la muerte de Jesucristo, y él estaba pensando que ya Jesucristo podía venir. Ya han pasado más de 2000 años, y hoy nosotros tenemos la expectativa de que Cristo va a venir. Pero sabe, pueden pasar 100 años, 200, 300, 1000 años. ¿Cuántos años son una generación? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cuántos años son una generación? Bueno, se dice que entre 20 y 30 años.
¿sí? Porque es la generación ya del hijo y después del nieto, pero también se habla de que las generaciones, por la situación allá con el pueblo de Israel, se habla de esos 40 años, de esa generación que no entró a la tierra prometida, los que eran mayores de 40 años. Y se habla por algunos otros motivos en la palabra de Dios de generaciones de 100 años y generaciones de 80 años. Pero bueno, como dirían los gringos, wherever, ¿verdad? Finalmente, usted y yo necesitamos es hoy recibir la palabra de Dios y recibir el compromiso y el reto que tenemos. Si nosotros hacemos bien hecha la tarea, entonces nosotros vamos a hacer un camino, así como Juan el Bautista. ¿A cuánto le gustó el Juan el Bautista de la obra de hoy? Yo dije, nada, chamo, se la comieron con ese Juan el Bautista. ¿Dónde estás, Ali? Ven acá, Ali. Oh, pero es que de verdad, vamos a darle un aplauso a Ali, ¿verdad? Es que tú crees que porque Ali está así de flaco porque comes miel y langostas. En cambio yo me como la miel y me como también el panal. Mira, Juan el Bautista estaba preparando el camino de aquel del cual él no era digno de desatar las sandalias de sus pies. Y aquí necesitamos, mis amados, que usted y yo entendamos que debemos formar a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que ellos preparen el camino de las futuras generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Mis amados, esto para nosotros tiene que ser un reto diario. La iglesia necesita de verdad moverse en esto, en este propósito de Dios. Si la iglesia se mueve en este propósito de Dios, mis amados, vamos a ver iglesia, gran campaña de fe por los siguientes 100, 200, 300 años. ¿Cuántos dicen amén? Hasta la venida de Cristo Jesús, hasta que Él venga. Gracias, Juan. Juan está que se predica ahí también. Me dice, pastor, préstame el micrófono. Bueno, estamos leyendo la escritura. Mira lo que sigue diciendo. Dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. ¿Cómo le vamos a ocultar esas verdades a nuestros hijos? ¿Usted sabía que según la historia de la iglesia, por muchos siglos la Biblia fue escondida? ¿Usted sabía eso? Que se levantaron algunos papas por allá en el siglo I y II y dijeron, no nos conviene que la gente lea la Biblia. ¿Usted sabía eso? Y escondieron la palabra y empezaron a dar las misas en latín para que la gente no entendiera. Hasta por allá en el siglo XIII que se levantó otro papa y dijo, ¿cómo es posible que nosotros estemos haciendo esto con la gente? Hay que darle la palabra de Dios. Y sabe, nosotros no podemos esconder la palabra de Dios. Mis amados, usted sabe la responsabilidad que tenemos. Tenemos una responsabilidad muy grande. Necesitamos darle la palabra de Dios a nuestras generaciones. Eso es a nuestros hijos, eso es a nuestros hermanos, eso es a nuestra esposa, las esposas a los esposos. Necesitamos dar la palabra de Dios, dar a conocer la buena noticia. Dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a la próxima generación. Le contaremos ¿qué? De las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso, que Él hace maravillas? Necesitamos contar esto, mis amados. Y sigue diciendo este salmo, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos. Está hablando de usted y de mí también. Está hablando que aún cuando usted y yo no habíamos nacido, dice la escritura que ya Dios tenía planes con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Antes de la fundación del mundo, antes, mis amados, ya Él nos había creado, ya tenía propósitos con nosotros. ¿Saben? Me he encontrado con personas y esto es increíble, mira, ver cómo esas personas cuentan su testimonio y uno puede ver cómo Dios les había escogido, cómo Dios, aún sin ellos haber llegado a los pies de Cristo, ya estaba actuando en ellos,
ya estaba orando con milagros, y ahora ellos dicen, ahora entiendo qué fue lo que pasó conmigo. Ahora entiendo que fue que Dios me había escogido y por eso Él hizo los milagros que hizo. Y ahora le doy la gloria al Dios de los milagros. Amén. Entonces nosotros necesitamos, mis amados, poder hablar esto y poder recibir que nosotros estábamos ahí en los planes de Dios. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios. Cada generación es esta generación también. Esta generación necesita poner su esperanza en Dios. Y las generaciones futuras necesitan poner su esperanza ¿en quién? En Dios. Y dice, y no olvidará sus gloriosos milagros, sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Y termina diciendo, entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados. Mira, ¿de qué está hablando el Señor ahí? Está hablando, mis amados, ahora el salmista, de las enseñanzas de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Y está diciendo que si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros le prestamos nuestro corazón a Él, entonces ya nosotros no vamos a seguir arrastrando con esas maldiciones generacionales. ¿Cuántos dicen amén? Ya no vamos a ser obstinados, ya no vamos a ser rebeldes, ya no vamos a ser tercos como nuestros antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dígamelo, ¿qué vamos a hacer? Dígame, hay tantas cosas, pastor. ¿Qué vamos a hacer, mis amados? Vamos a hacer esa generación, mis amados, de hombres y mujeres, ustedes las mujeres, ¿verdad? Que se levantarán para entonces dar a conocer el amor de Dios, el mensaje de Dios. Quiero terminar aquí el día de hoy. Una palabra muy puntual. Piense que el mensaje va a empezar ahorita, ¿sí? Aquí vamos a ver 2 clamores y 5 respuestas que Dios tiene para esas personas que están buscando en este tiempo ser parte de esa generación que se levanta con fe. Dice la Escritura ahí en Colosenses capítulo 1 que Pablo estaba hablando acerca de la iglesia de Colosas, acerca de la iglesia de la Odisea. Y cuando Pablo está hablando acerca de esta iglesia, está diciendo cómo él le daba gracias a Dios por una iglesia llena de tanta fe. Una iglesia que había entendido por creer la buena noticia, la esperanza que tenían de vida eterna. Y entonces está diciendo, y ahora les hablo de Epafras, nuestro muy amado colaborador. Dice, él les enseñó el evangelio y en quien tienen ustedes a un fiel servidor de Cristo. Fue quien nos contó del gran amor hacia los demás que el Espíritu ha puesto en ustedes. Epafras, entonces, mis amados, fue un evangelista que le enseñó a la iglesia de Colosas, a la iglesia de la Odisea, a conocer a Cristo. Por este hombre, mis amados, esta iglesia se levantó como una iglesia que ahora también la recordamos allá en el libro de Apocalipsis. ¿Sí recuerdan? En el mensaje de las 7 iglesias. Un hombre que decidió, mis amados, creerle a Dios. Un hombre que decidió en un campamento familiar escuchar la voz de Dios y decir, yo voy a ser uno de esos llamados, de esos escogidos, que le voy a transmitir el mensaje de la buena noticia a mis futuras generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Y porque este hombre lo hizo, mira lo que dice, nuestro muy amado colaborador, el que les enseñó el evangelio y en quien tienen ustedes a un fiel servidor de Cristo, fue quien nos contó del gran amor hacia los demás que el Espíritu ha puesto en ustedes. Él contó entonces a Pablo el amor que ellos tenían hacia los demás, porque ellos habían conocido el evangelio de salvación. Ahora ellos se comportaban como esos hijos de Dios que eran bendecidos de generación a generación, y ya no eran aquellos obstinados, aquellos tercos, desobedientes como el pueblo de Israel. Y dice entonces, por eso desde el primer momento que lo supimos, hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a entender. 2 oraciones le hizo el Señor. ¿Cuáles son? Número 1, a entender plenamente la voluntad divina. La iglesia necesita entender de una manera plena la voluntad divina de Dios. ¿Cuál es la voluntad divina de Dios? ¿Cuál es la voluntad divina de Dios? Alguien que lo diga fuerte. ¿Cuál es la voluntad divina de Dios? La palabra de Dios es la voluntad divina de Dios. Mis amados, que nunca se les olvide a ustedes que la voluntad de Dios está en la palabra de Dios, que la voluntad divina de Dios es obedecer la palabra de Dios,
que cuando obedecemos la palabra de Dios, entonces estamos caminando en la voluntad de Dios. Que cuando nosotros miramos la palabra de Dios y seguimos las pisadas del Maestro, entonces andamos en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad divina de Dios. Dice entonces que ellos oraron para que la iglesia Gran Campaña de Fe pudiera entender plenamente la voluntad divina y que les dé la sabiduría e inteligencia que vienen ¿de quién? Del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos tener la sabiduría y la inteligencia que viene ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para entender la voluntad divina y para vivir entonces como esos hijos bendecidos que van a bendecir a 1000 generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo la Escritura: así podrán agradar y honrar al Señor en todo. Harán toda clase de buenas obras y conocerán cada día más y mejor ¿a quién? ¿De qué está hablando allí? Que una vez que ellos oraron por la iglesia de Colosa, para que el Señor les ayudara a entender la voluntad, la palabra de Dios, y les ayudara a tener ese entendimiento del Espíritu Santo y ese conocimiento de la palabra de Dios, entonces el resultado es este. Así podrán, número 1, agradar y honrar ¿a quién? A Dios en todo. Dice número 2, harán toda clase de buenas obras y conocerán cada día más y mejor a Dios. Y dice también, además estarán llenos del grande y glorioso poder divino para perseverar a pesar de las circunstancias adversas. Y dice, y con gozo darán gracias al Padre que nos ha capacitado para participar de la herencia que pertenece a los que viven en el reino de la luz. Dice, Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Mira, mis amados, está hablando la Escritura, que por la pura gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Jesucristo en la cruz del Calvario llevó todas esas maldiciones que usted y yo teníamos por haber apartado nuestro rostro de Dios, por haber ido en contra de Dios y por haber ido en búsqueda de otros dioses. Pero mira, aquí encontramos entonces estos dos clamores que hizo Pablo junto con Timoteo a Dios. Número 1, entender plenamente la voluntad divina. Número 2, que les dé la sabiduría y la inteligencia que vienen del Espíritu Santo. ¿Para qué? Y ahí encontramos, primero, agradar y honrar al Señor en todo. Mis amados, nosotros necesitamos agradar y honrar al Señor en todo. Diga conmigo, en todo. ¿Y qué es en todo? ¿Dónde? ¿Dónde? En todo lugar. ¿Cuándo? En todo tiempo. Necesitamos ¿qué? Agradar y honrar al Señor en todo. ¿Cuántos quieren agradar y honrar al Señor en todo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entendiendo la voluntad divina de Dios, pidiéndole al Señor la sabiduría que viene ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cuando la Escritura habla de agradar y honrar al Señor en todo, la Biblia dice allá en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios en todo, ¿qué tiene que haber en nosotros? Fe. ¿Cuánta fe? Mucha fe. No hay otra manera, mis amados, que no sea que usted y yo podamos agradar a Dios y honrar a Dios en todo, que no sea con mucha fe, con la fe puesta en Dios. Número 2, como resultado de esa oración, harán toda clase de buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Efesios capítulo 2, verso 10. Las obras que ya Él había preparado de antemano para que nosotros hoy anduviéramos en ellas. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hace un hijo de Dios que quiere caminar en bendición y ser de bendición para 1000 generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Honrar a Dios en todo, agradar a Dios en todo, y entonces caminar en esa clase de buenas obras. Número 3, conocerán cada día más y mejor ¿a quién? A Dios. ¿Quién quiere conocer más y mejor a Dios? ¿De qué manera lo podemos hacer? Esto es, mira, de verdad como para detenerse un poquito, ¿sabes? ¿De qué manera nosotros podemos conocer
más y mejor a Dios. ¿Sabe? Les aseguro que no es siendo religiosos. Les aseguro que no es apartados de la cruz. Les aseguro que no es haciendo satisfacer las obras de la carne, los deseos de la carne. De esa manera no es. De la manera que nosotros podemos conocer cada día más y mejor a Dios es en la profundidad de su espíritu, en la búsqueda, en la intimidad, en el escudriñar, en la oración, en el ayuno, en la vigilia. Ay, qué aburrido, pastor. Eso fue lo que nos vino a decir hoy. Eso es lo que necesitamos escuchar. Porque, ¿sabe? No podemos conocer a Dios cada día más y mejor si no hacemos lo que Él nos está mandando en su palabra. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo vamos a conocer a Dios más y mejor si solamente le buscamos el domingo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no se puede así? Si nos acordamos de Él cada 15 días. Cuando usted quiere conocer más y mejor a alguien, ¿qué hace usted? Busca, ¿verdad? Compenetrarse, busca hablar con esa persona, busca preguntarle cosas, busca saber de esa persona, porque usted quiere conocerle más y mejor, quiere saber quién es Él. Y sabe, Él nos dejó su manual tan hermoso, su palabra tan preciosa para que le conozcamos más y mejor. Sabe, cuando usted lee la Escritura, usted dice: ay, mi Jesús sí es hermoso, mi Dios sí es hermoso, cuán hermoso es mi Señor, ¿verdad? Cuando usted tiene esos encuentros con Él ahí en la palabra y empieza a conocerle más y mejor, usted dice: ay, de lo que me he estado perdiendo. ¿Cuántos tienen aquí 20 años? Levanten la mano los que tienen 20 años o menos. 20 años o menos. Póngase de pie, por favor. 20 años o menos. Los demás se pueden ir para su casa. No. Pero bueno, Brian se estaba parando. 20 años o menos. Mira, 20 años o menos. Pasen para acá todos los que tienen 20 años o menos. Pasen rapidito, pasen. Pasen, por favor, venga, no le dé pena. Si los que estamos aquí, los padres, los maestros, los líderes, los pastores, le enseñamos a ellos la palabra y le enseñamos a ellos a honrar a Dios en todo y le enseñamos a ellos a conocer más y mejor a Dios, ¿saben qué? Ellos van a ser mucho mejor que todos nosotros. Amén. ¿Ustedes lo creen, jovencitos? ¿Ustedes lo creen de verdad? Pero ustedes necesitan entonces, ahora que están en esta edad tan hermosa, ustedes necesitan escuchar la palabra y retenerla. Necesitan decirle a Dios: Dios, ayúdame a crecer en lo que estás enseñando en mi iglesia. Necesitan decirle a Dios: Dios, yo quiero ser ese hombre de Dios, esa mujer de Dios que va a ayudar a levantar a Mérida para Cristo. Ustedes necesitan desde ya tener ese deseo, ese anhelo en su corazón. Y mira qué más dice: estarán llenos del grande y glorioso poder divino para perseverar a pesar de las circunstancias adversas. Ustedes quieren los próximos años entregarle y servir su vida, darle su vida para el servicio del Señor. Sí. Ustedes anhelan eso. Todos lo anhelan, sí. Pues mira, si ustedes lo anhelan, Dios lo quiere también. Y yo creo que en el nombre del Señor vamos a ver una generación de violentos, amén, de valientes que van a arrebatar el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Yo lo creo, mis hijos amados. Ahora, 30 años o menos, póngase de pie. 30 años o menos. 30 años o menos. Si hace 35 años o 37 años yo hubiese escuchado el llamado de Dios de la manera tan contundente que me hizo a mí y a mi esposa cuando teníamos pocos meses de habernos casado,
y hubiésemos obedecido a Dios, yo creo que hubiésemos hecho muchas cosas para el Señor. Y hoy me arrepiento de no haber escuchado esa voz de Dios, porque Él nos habló de una manera directa a través de una misionera norteamericana. Nos dijo: ustedes tienen un llamado pastoral. Pero yo me dejé llevar por las atracciones del dinero, de empresas, de tantas cosas que ofrece una profesión. Y quiero retarles: no pierdan su tiempo, ¿saben? Ustedes pueden llegar a hacer muchas cosas muy grandes para el Señor. Ustedes son una generación que nos va a ayudar a discipular a esta generación que está aquí. Amén. Que van a ayudar a discipular a sus hijos, ya los que tienen hijos, los que se van a casar pronto, que nos van a seguir ayudando en el grupo, en los grupos celulares de crecimiento. ¿Sí? Ustedes son los que están ahí ahorita ayudándonos en todo esto. Y necesitamos de ustedes. Pero ¿saben? Si ustedes aceptan el reto y le dicen al Señor: Señor, como algunos ya lo han hecho, ¿sí? Como lo hizo este jovencito que está aquí con su esposa, David, su esposa, que ahora es el pastor de ustedes. Sí. Entonces yo creo que de verdad, en el nombre del Señor, vamos a hacer grandes cosas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora, 40 años o menos, póngase de pie, 40 años o menos. Mira, aquí tenemos entre ellos a los jóvenes espías que fueron, vieron cómo estaba la tierra, vinieron con buenas noticias, ¿verdad que sí? Ustedes son los que vinieron con buenas noticias, ¿verdad? Y entonces Dios de alguno de ellos levantó a un líder, les dio tierras. A Caleb le dio herencia, tierras. A Josué, ¿qué le dijo? Tú eres Josué, tú eres el encargado de llevar a esta generación a la tierra prometida, a cruzar el río y ir a conquistar. Amén. Mira la tarea que tenemos. Es una tarea grande, ¿saben? Y la única manera, mis amados, es que nosotros tengamos en nuestro corazón y en nuestro entendimiento la voluntad divina de Dios. Tengamos la ayuda del Espíritu Santo que nos ayude y nos dé la sabiduría que necesitamos para poder llegar a esa tierra prometida. Ahora ustedes, ¿qué vamos a hacer con ustedes? Vengan para acá, vengan, así, colense, así sea de colear, no pasen para acá, por favor. Escúcheme, por favor. Ustedes los cuarentones, los que me acompañan a mí, ¿verdad? Que tenemos más de 40. Por la misericordia de Dios, hoy estamos de pie. Amén. Hoy somos esos Moiséses, esos Aarones que Dios levantó para hacer una tarea. Pero que sin nosotros, mira, escúchenme bien, por favor. Escuchen bien, por favor. Hagan silencio los niños, por favor. Si nosotros, esta palabra es para ustedes, si nosotros nos mantenemos firmes y en obediencia a Dios, Dios a nosotros también nos va a dar la dicha de entrar a esa tierra prometida. ¿Amén? Pero que no se nos suban los tapones, que no se nos suba la soberbia, que no se nos suba la altivez, que no vayamos contra Moisés. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Mira, quiero terminar aquí. Allí vimos entonces, dame un chancecito para leer algo aquí. Allí vimos entonces los 5 aspectos, el último es este. Si quieren quédense allí donde están, solamente los que están tapando el video. Dice, el último dice: con gozo darán gracias al Padre que nos ha capacitado para participar ¿de qué? De la herencia. Esa fue la lectura que tenemos allí, que tuvimos en Colosenses 1. ¿Sí? Esos son los 5 aspectos que Dios nos dice. Y si nosotros creemos la palabra de Dios, creemos que la voluntad divina de Dios es obedecer la palabra y lo hacemos. Si nosotros le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento para poder hacer todo esto que Él nos manda, agradar y honrar al Señor en todo,
hacer toda clase de buenas obras, conocer cada día más y mejor a Dios, estar llenos del grande y glorioso poder divino. Mira, esto es tremendo. Estar llenos del grande poder divino de Dios. Eso es llenos del Espíritu Santo. Amén. Y dice al final: con gozo darán gracias al Padre que nos ha capacitado ¿para qué? Para participar ¿de qué? De la herencia. ¿De cuál herencia? ¿De cuál herencia? ¿De cuál herencia? Alguien que me ayude. La herencia de la vida eterna. La herencia de las bendiciones de Dios. La herencia de ser esos actores que van a bendecir a 1000 generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a participar, mira, con gozo, y daremos gracias al Padre porque Él nos ha capacitado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y dónde Él nos va a capacitar? ¿Sabe dónde? En la palabra, en los grupos celulares de crecimiento, en la oración. Es allí donde Él nos va a capacitar, en la iglesia. No es en otro lugar. Quiero decirles, tenemos una gran tarea para poder bendecir a 1000 generaciones. Y esa tarea dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Necesitamos, mis amados, dar a conocer la buena noticia. Necesitamos caminar el verdadero evangelio. Necesitamos ser esos seres espirituales de Dios, esos hijos de Dios, esos amados de Dios, esos adoradores genuinos. Necesitamos ir hombro a hombro, uno con uno, para poder llevar adelante esta gran tarea. Porque ¿saben qué? El enemigo no quiere que esto se haga. Pero si usted y yo creemos que más grande y mayor es el que está en nosotros y que Él nos va a ayudar, entonces vamos a ver una Mérida libre. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver una Mérida que se levanta, una Mérida que va en búsqueda de Dios, que va de rodillas a los pies de Cristo. Familias enteras llenas del poder de Dios. Mira, quiero decirles algo. El enemigo más que nunca está atacando a la iglesia, está atacando a las familias. ¿Y sabe usted que hoy está aquí? Que es parte de esto que Dios está haciendo. Dios le trajo aquí con un propósito, porque Dios quiere afirmarte más y más en Él, en la palabra, en la fe. Porque usted va a ayudar a otros a poder salir de esas situaciones de problemas, de conflictos. Esta mañana hablaba con un hombre que me decía: estoy tan desesperado que he pensado seriamente hasta en suicidarme. Mira, hay informes, estadísticas fidedignas de que en algunos momentos, diariamente en Mérida, llega a un pico de 20 suicidios en el estado de Mérida al día. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque el enemigo está queriendo matar, destruir, robar corazones, robar fe. Y por eso es que la iglesia tiene que entender que tenemos una responsabilidad grande. ¿Sabe? Ya basta de que la iglesia siga jugando al evangeliquismo, al cristianismo religioso. Necesitamos una generación que se levante para decirle al Señor: Señor, aquí estamos, queremos servirte en espíritu y en verdad. Habrá alguien aquí que le dice al Señor: yo quiero ser uno de esos que quiere asumir el reto y decirle al Señor: yo anhelo, Señor, servirte en espíritu y en verdad. Habrá alguien que le dice al Señor: yo quiero ser uno de esos, Señor, que quiero ir adelante. Habrá uno que se une y le dice al Señor este día: Señor, yo quiero ir allí
hombro a hombro con mi hermano para llevar adelante la obra de Dios. Pasa para acá, Pastor Exxon. ¿Sabe? Me gozo de ver, pasa para acá, Pastor Rafael, de ver el trabajo que estos hombres están haciendo, de ver los reportes que traen como los espías buenos, de ver cómo Dios está levantando estos lugares. Y yo creo, muchachos, que hay tantos lugares más que necesitan de cada uno de ustedes. Amén. Necesitan de cada uno de ustedes. Amén. Pero para esto necesitamos creer la palabra de Dios. Él es el que capacita. Amén. Y es de la única manera. Qué bueno es que cuando hemos sido llamados al ministerio, lo primero que pensamos es, pero es que yo no soy capaz, yo no estoy preparado, ¿verdad? Pero qué bueno es saber que Él es el que capacita, que todos los días Él nos sigue enseñando, que todos los días necesitamos aprender tanto, ¿verdad? Porque nunca dejamos de aprender. Así que vamos a hacer una oración, ¿sí? Ahí donde está, vamos a orarle a Dios.